body in my son's apartment. There's a what? A body, a dead body. A dead body? Is it someone that you know, sir? I have no idea who she is. Thank God, I don't know what's going on. En la tranquila Costa Mesa, California, la tarde del 22 de mayo de 2010, se vio sacudida por una llamada alarmante al 911 desde un apartamento, donde un padre angustiado reportaba el hallazgo del cuerpo de una joven, Julie Kibuishi, de 23 años. Su cuerpo fue encontrado en una escena desgarradora, junto a la cama, rodeada de su propia sangre en una postura que indicaba una violencia extrema. El padre, claramente perturbado, desconocía la identidad de la víctima y mencionó que su hijo, Sam Hare, no se encontraba en el departamento. Su voz reflejaba la confusión y el miedo mientras seguía las instrucciones del operador del 911 para tratar de mantener la calma y proporcionar más detalles. Señaló que el cuerpo presentaba una herida grave en la cabeza y había sangre dispersa por el dormitorio. La policía de Costa Mesa respondió con rapidez, iniciando inmediatamente una investigación en el lugar. El apartamento estaba inusualmente ordenado, salvo por algunas botellas de cerveza vacías y una invitación de boda en la cocina. Sin embargo, el dormitorio presentaba una escena muy diferente, con un cuchillo táctico y varios libros sobre temas militares, y una guía de soldadura sobre la mesita de noche, sugiriendo que algo más había ocurrido. Durante la inspección del apartamento, una canción de Taylor Swift emanaba sutilmente del teléfono de Julie, añadiendo tensión al ambiente. Al revisar los mensajes recientes, los investigadores encontraron textos inquietantes enviados por Sam la noche anterior, en los que le pedía a Julie que lo visitara debido a una emergencia familiar. Los mensajes, inicialmente inofensivos, se tornaron progresivamente más alarmantes y desesperados. Sam Hare, el hijo del hombre que hizo la llamada inicial, era conocido por ser un veterano del ejército que había servido en Afganistán, donde las condiciones extremas y los horrores de la guerra le habían dejado secuelas emocionales profundas. Amigos cercanos mencionaron que Sam mostraba signos de trastorno de estrés postraumático desde su regreso. Julie, que había comenzado a salir con Sam recientemente, estaba en su apartamento esa fatídica noche, posiblemente debido a la relación cercana que habían desarrollado mientras ella le daba clases particulares de antropología. La historia se complica aún más con la presencia de un tercer individuo, Dan Wozniak, amigo de Sam, y quien también figuraba en la investigación debido a su conexión con una serie de eventos y transacciones sospechosas ocurridas poco antes del crimen. Dan, quien estaba a punto de casarse, se encontraba bajo una presión financiera y extrema, y había realizado extracciones de dinero que llamaron la atención de la policía. Este entrelazado de relaciones y eventos crea un cuadro complejo que la policía empezó a desenredar, buscando entender no solo quién era responsable del asesinato de Julie, sino también cómo este trágico evento estaba conectado con las complicadas dinámicas entre estos tres individuos, y qué motivaciones subyacentes podrían haber precipitado tal acto de violencia. A medida que la investigación avanzaba, los detectives se centraron en la figura de Dan Wozniak. Este, al parecer, había urdido un complicado plan que involucraba a un joven de 17 años, Wesley Freck, quien fue persuadido bajo engaños para retirar dinero de la cuenta bancaria de Sam. Dan le había convencido de que Sam necesitaba el dinero para resolver un supuesto problema legal, y que el retiro era parte de un plan mayor para ayudar a su amigo. La confianza que Wesley depositó en Dan se basó en la mentira de que estaban actuando bajo un marco legal, detalle que Wesley aceptó dada la influencia y autoridad que Dan parecía ejercer sobre él. Sigue conectado para descubrir pistas cruciales. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para más investigaciones profundas como esta. La intriga creció al descubrirse que, desde la desaparición de Sam, se habían realizado transacciones financieras en Long Beach, aumentando así el círculo de sospechosos. Cámaras de seguridad captaron a alguien, que claramente no era Sam, utilizando su tarjeta en un cajero automático. Este hallazgo llevó a la policía a realizar una redada en la dirección a donde se había entregado una pizza comprada con la tarjeta, complicando aún más el caso. El punto de inflexión en la investigación se produjo cuando Dan fue confrontado por la policía. Aunque inicialmente negó su participación, la presión de las pruebas acumuladas lo llevó a admitir su rol en los eventos. En un interrogatorio detallado,
Confesó haber orquestado los retiros de dinero y haber manipulado a Wesley para realizarlos, alegando que necesitaba fondos urgentemente para resolver sus problemas financieros antes de su boda. Mientras la investigación avanzaba, la policía interrogó a conocidos y familiares de Sam y Julie, así como Rachel Buffett, la prometida de Dan. Aunque Rachel inicialmente parecía no estar vinculada al crimen, las inconsistencias en su relato y el hallazgo de su ADN en la escena complicaron su posición. El caso se intensificó cuando se encontraron mensajes de texto entre Sam y Julie, enviados la noche del asesinato, donde Sam invitaba a Julie a su apartamento, alegando una emergencia personal. Estos mensajes, combinados con las pruebas en el apartamento y las declaraciones contradictorias de los implicados, sugirieron un esquema premeditado y aumentaron las sospechas hacia un plan orquestado. El análisis forense del teléfono de Julie mostró que Sam había usado el dispositivo para enviar mensajes que lo desvinculaban del crimen, intentando así construir un álibi. Esta evidencia complicó aún más el caso, que se volvía cada vez más intrincado. Durante la investigación, se acumularon pruebas contra Dan Wozniak, señalándolo como el autor del asesinato de Julie y su posible implicación en la desaparición de Sam. En un minucioso interrogatorio, Dan confesó su responsabilidad en ambos delitos, revelando detalles alarmantes que impactaron a los investigadores. Dan reveló que, agobiado por problemas financieros y temiendo perder su estilo de vida, había planificado cuidadosamente el asesinato de Sam para hacerse con sus recursos económicos. Además, ideó un plan para inculpar a Sam en el asesinato de Julie, desviando así la atención de sus actos. Explicó cómo había alterado la escena del crimen para confundir a la policía y hacer parecer que Sam estaba involucrado, asegurando que las sospechas no cayeran sobre él. La confesión de Dan fue decisiva para esclarecer tanto la muerte de Julie como la desaparición de Sam, permitiendo a los investigadores descifrar la secuencia de eventos y exponer su meticuloso y frío plan delictivo. Armada con la confesión de Dan, la fiscalía presentó un caso sólido en un juicio muy seguido por los medios. La evidencia y los testimonios, incluyendo el propio relato de Dan, delinearon la imagen de un hombre que, desesperado por resolver sus problemas financieros, transgredió gravemente los límites morales y legales. El jurado encontró a Dan Wozniak culpable de los cargos de asesinato en primer grado. Dada la severidad y premeditación de sus actos, fue sentenciado a muerte, una resolución que captó la atención tanto de la comunidad como de los medios. Esta sentencia no solo cerró un capítulo doloroso para las familias de las víctimas, sino que también subrayó las graves fallas morales que impulsaron a Dan a cometer estos crímenes. Rachel Buffett también fue llevada a juicio, aunque no se encontraron pruebas suficientes para declararla coautora de los asesinatos. Fue condenada por complicidad posterior al hecho y obstrucción a la justicia, debido a su papel en el encubrimiento de los crímenes cometidos por Dan. Su sentencia fue mucho más leve que la de Dan, reflejando su papel menos directo en los eventos. Este caso nos deja reflexionando sobre la justicia y los secretos oscuros. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Comenta tus impresiones y comparte este video para seguir explorando juntos los misterios más desconcertantes.